Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. El cáncer es una de las enfermedades más desafiantes que existen. Los retos que supone esta enfermedad no solo afectan al tejido donde se origina. Un aspecto a menudo desconocido es que el cáncer también puede aumentar el riesgo de otra condición peligrosa, la trombosis, que es la formación de coágulos en los vasos sanguíneos. Conocer este vínculo entre el cáncer y la trombosis es fundamental para comprender los riesgos y las medidas de prevención. En este episodio exploraremos cómo y por qué el cáncer sanguíneo aumenta el riesgo de trombosis, qué síntomas debemos tener en cuenta y cómo los avances médicos están ayudando a prevenir y tratar esta peligrosa complicación. Si tienes alguna relación con el cáncer, ya sea como paciente, cuidador o simplemente quieres aprender más, quédate con nosotros porque este conocimiento podría marcar una diferencia vital. Acompáñanos en nuestro viaje por la sangre. Comenzamos. Entrevista con el experto. La trombosis es la formación de coágulos en los vasos sanguíneos, una situación que puede poner en riesgo la vida del paciente si no se detecta y trata a tiempo. El vínculo entre el cáncer y la trombosis complica aún más este tratamiento y el cuidado de los pacientes oncológicos. Pero sobre ello no voy a hablar yo, sino la persona que nos acompaña en este podcast. Vamos a profundizar con la doctora María Marcos Jubilar. Ella es especialista en hematología y hemoterapia en la Clínica Universidad de Navarra. La doctora Marcos tiene dedicación preferencial al diagnóstico y tratamiento de trastornos hemorrágicos y trombóticos. Bienvenida, María, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues yo creo que la primera pregunta es básica, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es la trombosis? Danos la definición y explícanos la diferencia entre los diferentes tipos de trombosis. Sí, pues como tú has introducido, la trombosis no deja de ser la formación de un coágulo, es decir, un tapón que se produce pues, por el acúmulo de algunas células de la sangre. Se produce un tapón que impide que la sangre siga circulando de forma normal por las venas del cuerpo. Y eso hace pues, precisamente que conforme se forma ese tapón, pues el resto de células quieran seguir uniéndose a esas mismas plaquetas, neutrófilos, etcétera, y siguen alargando ese coágulo y bueno, hasta que acaba provocando síntomas al paciente. Estos coágulos se pueden formar generalmente en las extremidades inferiores, es decir, en las piernas, y de ahí, bueno, se pueden romper, se pueden fragmentar y migrar hasta los pulmones, hasta las arterias de los pulmones, dándonos lo que se llama el tromboembolismo pulmonar. No solo se forman en esos sitios, sino que en algunas ocasiones, pues por ejemplo en los pacientes oncológicos, como llevan el portacat, catéteres venosos para la administración de fármacos, pues también asociados a esos dispositivos se pueden formar trombos pues, en las extremidades superiores, etcétera, que también pues, puedan provocar síntomas pues, de inflamación, etcétera, en estas localizaciones. Uh-huh. Hay diferentes tipos de trombosis. Está la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Eso es, sí. Entonces, la trombosis venosa profunda es la que se produce, bueno, fundamentalmente en las piernas, aunque se puede producir en cualquier vena de lo que se llamamos el territorio venoso profundo, que no dejan de ser, bueno, pues las venas femorales, las popliteas, las tibiales, la vena porta, todo el territorio pues ovárico, renal, etcétera, y luego las venas de las extremidades superiores, la basílica, la subclavia, bueno, todo eso son venas de lo que se denomina territorio profundo que se pueden ver afectadas por los trombos, aunque como hemos dicho, lo más frecuente es en las piernas. ¿Y cuál es el mecanismo oncológico que propicia que aumente el riesgo de trombosis en los pacientes con cáncer? Bueno, pues hay varios. En principio es verdad que dependiendo del tipo de tumor, los tumores en general provocan un estado inflamatorio y la inflamación activa el sistema de la coagulación. La inflamación y la coagulación están íntimamente relacionadas, entonces el hecho de que haya una inflamación crónica hace que las plaquetas se activen y se tiendan a agregar entre ellas. Eso es por un lado uno de los principales factores y otro sería que el propio tumor secreta sustancias a la sangre, sustancias que puede favorecer que ese tumor también migre a otros órganos, pero también que active la coagulación y por lo tanto también que se formen pues trombos secundarios. Por otro lado, al final, los propios tratamientos oncológicos también pues son otro factor de riesgo. Al final también favorecen que el tumor, ¿no?, al romperse siga liberando sustancias que también pues, puedan favorecer la trombosis. Y algunos tratamientos sabemos que per se también tienen un mayor riesgo de trombosis, pues tratamientos hormonales, etcétera, o tratamientos dirigidos a, pues sobre todo,
anti-PDL1, sustancias que van como a las vías inflamatorias, también pueden producir pues un mayor riesgo de trombosis. Veo que sobre este aspecto hay muchísimo conocimiento, con lo cual luego vamos a hablar de la prevención, porque si tenéis el conocimiento me imagino que se podrán prevenir, ¿no?, las trombosis en estos pacientes. Pero antes quiero que me cuentes, ¿cuánto más puede aumentar el riesgo de desarrollar trombosis en un paciente con un cáncer sanguíneo con respecto a la población general? Bueno, los pacientes hematológicos, sobre todo algunos pacientes, pues por ejemplo los pacientes con linfoma también tienen un mayor riesgo que los pacientes oncológicos sólidos, pero en general el paciente oncológico en general, independientemente del tipo de tumor, va a tener un mayor riesgo entre 4 o 7 veces respecto a la población general de tener una trombosis. Esto dependerá también del tipo de tumor, del estadio de la enfermedad y del tratamiento que lleve. Precisamente hablas del tipo de tumor, nos has mencionado los linfomas, pero ¿qué otros tipos de cánceres presentan un mayor riesgo? Desde luego el que mayor riesgo presenta es el cáncer de páncreas, es el principal, es el más conocido de todos. Luego estaría también el tumor digestivo, los tumores los pulmones también pueden aumentar el riesgo, no solo por el propio enfermedad, sino también por factores locales. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la trombosis que los pacientes con cáncer deben vigilar? Pues deberían tener en cuenta sobre todo, la trombosis de extremidades inferiores suele presentarse por una inflamación de las piernas, generalmente de solo una de las dos piernas. Es una inflamación que además se acompaña de, la pierna se pone un poquito roja, duele, a veces está un poquito más caliente que la otra y además esto no va a mejorar conforme haga actividad, sino que al contrario, cuanto más tiempo esté de pie quizá, pues esté un poquito más inflamada. Respecto al tromboembolismo pulmonar, en general suele ser más bien porque el paciente empieza con sensación de falta de aire. Ese sería como el principal síntoma, falta de aire con actividades que antes podía realizar completamente normal y que, si no hacemos nada, esa falta de aire irá yendo hasta situaciones del propio reposo o actividades de la vida diaria como pues lavarse los dientes, cambiarse. Si no hacemos nada, pues eso irá progresando y probablemente pues sienta mareos, pueda tener tos con sangre, que todo son, pues síntomas de alarma que deberían tener un poco pues vigilados. Yo he sacado la libreta para tomar nota y espero que nuestros oyentes también, por si acaso, puedan vigilar estos síntomas. Sin embargo, a mí me gusta hablar de la prevención. ¿Qué pueden hacer los pacientes oncológicos y sus cuidadores, por supuesto, para reducir el riesgo de desarrollar una trombosis? Pues en general lo que le decimos a la población general, hay que tener una vida más o menos activa, es decir, que intenten estar lo menos en reposo posible, pues hacer actividad en la medida de la que sea posible para ellos, es verdad, pues paseos diarios, también sería adecuado sobre todo la hidratación, al final el estar bien hidratados disminuye el riesgo de trombosis, tener una dieta más o menos pues mediterránea, ¿no?, que siempre decimos, pero variada, que intenten no tener un sobrepeso, ese tipo de actividades que se lo decimos a la población general, pues lo mismo para el paciente oncológico. Y en términos de prevención clínica, ¿cómo se manejan los pacientes con cáncer que tienen este riesgo más elevado? Pues las guías clínicas en los últimos años abogan más, ¿no?, un poco por la prevención farmacológica, es decir, se ha visto que los pacientes que tienen un alto riesgo, se pueden beneficiar de utilizar tratamientos como podría ser la heparina o anticoagulantes a dosis bajas durante el tratamiento que eviten el desarrollo de estas trombosis. Ahí entra también, un balance que hay que realizar, ¿no?, porque la propia enfermedad, dependiendo de dónde se localice, aumenta el riesgo de sangrados. Por lo tanto, si estamos poniendo un tratamiento anticoagulante, también le estamos aumentando el riesgo de sangrado y hay que balancear muy bien qué es lo que nos interesa, cuál es nuestro mayor riesgo en ese momento. Además, luego está la duda de hasta cuándo mantenemos esa prevención, porque al final los tratamientos cada vez son más prolongados y por lo tanto pues es verdad que no vamos a estar pinchándonos heparina durante 6, 9, un año, porque al final es mucho tiempo. Entonces es verdad que existen otros fármacos, que serían los anticoagulantes orales directos, pero que es verdad que no están siempre financiados y por lo tanto es verdad que también pues eso tiene sus problemas de mantener a largo plazo. Decíamos al principio de esta entrevista que hay muchísimo conocimiento. Se sabe que los pacientes con cáncer pueden desarrollar trombosis. Entonces, ¿cómo es el manejo desde que el paciente oncológico llega al hospital
¿Cómo se le maneja para que no llegue a desarrollarla? Bueno, yo creo que esto depende un poco de la organización de cada hospital. Es verdad que cada vez hay más lo que se llama la consulta conjunta con el oncólogo y el hematólogo, ¿no? Un poco en el que se valoran factores de riesgo de cada paciente y se establece, bueno, quiénes tienen que llevar profilaxis antitrombótica, es decir, tomar medicación para evitar que se desarrollen estos trombos, y aquellos pacientes que no, que su mayor riesgo es el de sangrar y que por lo tanto pues no se beneficiarán. Entonces, depende, pues hay servicios que lo tienen ya como una consulta única y otros servicios que, bueno, pues lo hacen de manera quizá más informal, pero se comentan los pacientes y al final la conclusión es que el oncólogo le recomienda al paciente lo que tiene que hacer, si tomar medicación o no para ello. También decir que no todos los pacientes tienen que llevar tromboprofilaxis, que no piensen que a mí no me han puesto nada, será porque no lo han tenido en cuenta, seguro que lo han tenido en cuenta, pero no cumplen los criterios de alto riesgo de trombosis y por lo tanto es mejor que no lleven nada. No, es que a veces nos pensamos que si no nos recetan nada, ¿verdad? Que estamos desamparados. Pues doctora, ha sido un verdadero privilegio contar con su experiencia y sus conocimientos en este episodio. Sus explicaciones seguro que nos han ayudado a comprender mejor la relación entre el cáncer y la trombosis y estamos seguros de que nuestros oyentes ahora tienen más herramientas para detectar, prevenir, que es lo importante, y tratar esta complicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Punto de información. Mantener una comunicación fluida con el equipo médico es fundamental para evaluar el riesgo de trombosis, recibir asesoramiento sobre prevención y tratamiento y ajustar los planes médicos en función de los tratamientos oncológicos. Sin embargo, existen otros recursos creados para proporcionar a los pacientes y a sus cuidadores herramientas prácticas para manejar el riesgo de trombosis en el contexto del cáncer, promoviendo la prevención, el tratamiento adecuado y el apoyo integral durante todo el proceso. Precisamente vamos a hablar de estos recursos con Alba Corrada de la Fuente, miembro del equipo de comunicación de la Sociedad Española de Hematología. Bienvenida, Alba, ¿qué tal estás? Hola, Mar, muchas gracias. Fenomenal. Gracias a ti. Pues cuéntanos, Alba, ¿de qué recursos estamos hablando? En primer lugar, derivaría a los pacientes o aquellas personas interesadas en este tema a que visiten las páginas web tanto de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia como de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Ahí pueden encontrar información muy útil como consejos sobre la importancia de mantenerse activos, guías para pacientes, artículos, infografías, etc. Y luego, por supuesto, derivarles a las webs de la Asociación Española contra el Cáncer y del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC. Y a nivel internacional, Alba, ¿hay alguna web o algún organismo? Existe la web del Día Mundial de la Trombosis, que está en inglés, el World Thrombosis Day, pero que cuenta con una versión en español. Y la verdad es que es una página web donde se nutre de muchísima información, se actualiza todos los años y es muy completa y muy rigurosa, por supuesto. Y luego también está la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, IST, y allí también existen materiales en varios idiomas para pacientes. Esta página web última, ¿nos la puedes recordar para que la podamos apuntar también? Sí, es www.isth.org. Y luego, por último, pues les aconsejo que escuchen Un viaje por la sangre, nuestro podcast. Os recuerdo que en la temporada 1 dedicamos un capítulo específicamente al tema de trombosis, en el que tú entrevistaste al hematólogo Ramón Lecumberri de la Clínica Universidad de Navarra, que es uno de los grandes expertos españoles que tenemos en trombosis. Y además que hay que decir que es una entrevista que se entiende muy bien y muy completa, en la que se pueden resolver muchísimas dudas sobre la trombosis. Pues Alba, ha sido un placer tenerte aquí y que nos hayas trasladado todas estas páginas web de recursos rigurosos y fiables sobre trombosis en cáncer. Un placer. Muchas gracias, Mar. Resolvemos tus dudas. ¿Por qué siempre se suele extraer sangre de la flexura del brazo? ¿Qué diferencia hay entre la hemofilia y la talasemia? ¿Cómo varía la cantidad de sangre de nuestro cuerpo desde que nacemos hasta que somos adultos? Pues bueno, estas son algunas de las decenas de dudas que hasta ahora nos habéis hecho llegar y que hemos ido resolviendo a lo largo de estas 3 temporadas de Un viaje por la sangre. En este episodio retomamos esta buena costumbre y en los próximos minutos vamos a tratar de resolver
más preguntas que nos habéis hecho llegar. En esta ocasión contamos con la hematóloga Marta Morado, secretaria general de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y hematóloga del Hospital Universitario La Paz. Y la doctora Morado va a responder a la siguiente pregunta que nos habéis hecho llegar a través de nuestro correo electrónico. Y es así. Escuchando uno de sus podcasts sobre la anemia, me surgió una duda. ¿Se puede tener exceso de hierro? ¿Por qué sucede? Pues doctora, adelante. Respecto a la primera pregunta, ¿se puede tener exceso de hierro? Sí, se puede tener exceso de hierro. Es importante distinguir el exceso de hierro de tener la ferritina alta. Nosotros, los hematólogos, detectamos el exceso de hierro por incremento de una proteína que se llama ferritina, no tanto del hierro, y eso se detecta en los análisis, pero esa proteína puede subir por muchas otras causas que no son exactamente el exceso de hierro. Por lo cual lo importante es distinguir realmente que uno tiene exceso de hierro en los órganos o que solo tiene la ferritina alta. Para eso normalmente solemos utilizar algunas pruebas de imagen como la resonancia nuclear magnética hepática. Respecto a la pregunta ¿por qué sucede el exceso de hierro? Cuando el hierro se acumula en el cuerpo, normalmente viene a ser por 3 razones. La primera es porque genéticamente la persona tiene una tendencia a acumular hierro. Normalmente es una alteración en un gen de los que actúan como sensores de la cantidad de hierro que se absorbe. Normalmente es el gen HFE y las personas son homocigotas para una variante que se llama C282 y eso es la causa más frecuente de hemocromatosis primaria. La segunda causa de que a uno se le acumule hierro en el cuerpo es que le entre más hierro del normal, que suele ser a través de transfusiones sanguíneas. Gente que está transfundida crónicamente acumula hierro en el cuerpo. Y la tercera causa ya es menos frecuente, es gente que tiene problemas a la hora de producir glóbulos rojos, bien de forma congénita o adquirida, de tal forma que su cuerpo está continuamente produciendo glóbulos rojos y eso da la orden de absorber más hierro. Es decir, en algunas anemias crónicas, no muchas, pero algunas pueden tener sobrecarga férrica. Muchas gracias por las respuestas y gracias también a estos oyentes que nos han enviado sus dudas porque nos han permitido enriquecer nuestro conocimiento sobre la sangre. Si tú también quieres hacernos llegar tus dudas y consultas para que las resolvamos en los próximos programas con nuestros expertos, solo tienes que enviar un audio de voz a la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo comunicación@sehh.es. Ambos contactos aparecen en la descripción de este podcast. También estaremos atentos a las dudas que nos hagas llegar a través de nuestros canales en redes sociales, X e Instagram. Esperamos tus preguntas sobre transfusiones, cáncer hematológico, trasplante de médula ósea, hemofilia o cualquier otro tema relacionado con la sangre que te pueda generar confusión o del que quieras ampliar información. Además, en estas últimas semanas nos han llegado muchas propuestas de futuros temas para tratar aquí en nuestro viaje por la sangre. Si tienes también algún interés especial en que abordemos un tema en concreto, no dudes en trasladarnos tu idea. Espero que este programa te haya resultado interesante. Ya sabes que puedes consultar todos nuestros podcasts Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en Spreaker, en iVoox y en Spotify. Gracias por tu atención. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.